Buenas tardes. El vestido es hoy en día carta de presentación indiscutible. Uno se viste según para qué, además de según sus posibilidades también. Pero ¿cómo sería vestirse en la antigua Roma? ¿Qué tejidos, qué colores utilizarían? ¿Sería aquello una cuestión de moda? ¿En qué medida hablaba de uno mismo aquello que lo envolvía? ¿Se vestía a los muertos? Son algunos de los interrogantes para los que vamos a intentar encontrar respuesta. Seguro que la encontramos, acompañados de nuestro romanófilo favorito, Juanma. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué este tema? Bueno, pues estamos intentando aprender algo más de lo que es la cultura romana, lo decíamos al principio, no ya de cómo vivían los emperadores o cómo iban a las batallas, sino del día a día de la gente, bueno, común y no tan común. Hemos hablado de la comida, hemos hablado de cosas que son del día a día de esas personas y por ese afán de bajar al mundo de lo diario, sin dejar de comentar también lo que hacían las clases más altas, pero aplicado a los mismos temas. Lo decía, la comida, la ropa, los nombres, las familias, todo este tipo de cosas tiene que ver con el día a día. Así vamos a iniciar un bloque. Los próximos 3 capítulos, incluido este, van a ser para hablar de esto que hemos introducido de manera muy somera, la vestimenta. Yo parto convencida de que hablará y mucho de cómo eran aquellas personas, pero seguro que hay unas diferencias más que notables con respecto a cómo vivimos la vestimenta hoy en día, que para muchas personas es casi lo más importante en estos tiempos de postureo. ¿Elegían los romanos qué vestirse o nacían ya predeterminados para vestir de una manera o de otra? Nacían predeterminados, es decir, no es ya que tú pudieras acceder económicamente a un tipo de ropa u otra, es que incluso estaba castigado el utilizar ropas que no te correspondían, ¿no? Según la clase social a la que pertenecías, dentro de ser romano, ¿no? Es una cuestión de jerarquía, entonces. Es una cuestión y además muy importante, porque realmente tú podías distinguir dentro de los ciudadanos romanos, no hablemos de lo que sería fuera de ese mundo, que también habría su vestimenta y su forma de hacerlo, pero dentro del mundo romano tú puedes distinguir a la gente solo viéndola por la calle, distinguir a qué clase social pertenecían, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y eso tiene que ver con esas limitaciones, ¿no? Que ya digo, no son solo económicas, son limitaciones también sociales y además si las quebrantabas tenías un problema. O sea, la sociedad ya te decía, así sí, Así esto no. otro no te lo puedes poner. Sí. Por ejemplo. Pues el ejemplo más paradigmático es la toga, ¿no? Si no pertenecías a una clase social elevada, es decir, mínimo, pues cuando hablamos de clase social hablaremos algún día de clases sociales, pero el pueblo llano, si queremos entenderlo así, y la gente ya con más recursos, los llamados equites, lo que hoy diríamos, la traducción serían caballeros, o ya los patricios, son los que estaba reservado, la toga estaba reservada para ellos y para la magistratura, es decir, cuando tú eras elegido pues, para juez o para algún tipo de cargo público, entonces tenías derecho y obligación de Derecho llevar. y obligación. Derecho y obligación de llevar toga. La toga es muy complicada. ¿La toga qué es? La parte que... Es una parte decorativa. No, Sí, ¿no? imagínate Quiero decir que la toga no es lo que cubre es la túnica. Sí, La toga va por encima de la túnica. imagínate que coges algo así como una sábana, ¿no? Por dimensiones, una sábana en una cama de matrimonio, no de una cama pequeña. Coges una sábana, yo creo que incluso con eso me quedaría corto, debería ser incluso más largo que una sábana. Y cogiendo desde una mano te das la vuelta y te lo vuelves a enganchar aquí, de forma que te deja la mano de... La que vemos en muchas estatuas, vemos a la estatua que tiene una mano suelta y la otra sujeta, porque tiene que sujetar, es una prenda incomodísima, eso no hay quien lo lleve, pero tienes que llevarla sujeta todo el tiempo, y además pesada, no es una sábana, es más gruesa, entonces tienes que llevarla sujeto, y con la mano derecha era con la que tú, bueno, cuando tenías que hablar en público o lo que sea, es lo que utilizabas, o sea, es una prenda muy difícil de llevar, cara, compleja,
Difícil de poner también. Difícil de poner. Difícil de poner, de hecho había esclavos especializados en este tipo de cosas, y difícil de moverte con ella, sin perder la compostura. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar algo así? Expresa muy bien lo que significa ser romano. ¿Qué es? Que es compostura, lentitud, no poder hacer nada. O sea, eso no sirve para ningún tipo de trabajo ni ningún tipo de actividad, no puedes hacer nada. Es decir, eso es lo que es un patricio romano, no puede hacer nada. Y es ostentosa, ¿no? Es decir, es una prenda que, o sea, aquí está. Hay una anécdota con Cartago. Roma manda un enviado en las guerras, y entonces el romano se plantó en el equivalente al Senado cartaginés y les dijo, desplegando su toga, les dijo: aquí os traigo la paz y aquí os traigo la guerra, elegid, ¿no? Y era su toga lo que estaba representando, su dignidad, ¿no? Es la dignitas, que dirían ellos. Se representaba a través de la toga, y estaba reservada, es decir, no solo es que fuera difícil o cara, no, es que estaba reservada a ese tipo de autoridades, sino no. Si no te correspondía, no podías llevarla. No podía Estaría incluso penado, todo regulado. Estaba incluso penado, castigado. sí, estaba suplantando de alguna forma la clase en la que estaba. Y se utiliza desde la infancia, es decir, cuando hablamos de la bula, ¿no? de esto que llevaban aquí los niños, y que era una especie de protección y tal, se les quitaba cuando se les ponía la toga virilis. La toga virilis, ya el niño con 14, 13 o 15 años empezaba ya a introducirse, hablamos de las clases sociales altas. Exacto. Entonces empezaba ya a utilizar ese tipo de elemento. Hasta entonces solo llevaba la túnica. Porque había togas diferentes, claro. Había togas diferentes en función de para qué. Hay una cosa que nosotros seguimos utilizando, muchas veces hacemos referencia a cosas que seguimos utilizando del mundo romano. Cuando decimos vestir la púrpura, estamos refiriendo bien a la iglesia o bien a determinadas profesiones, ¿no? Las que es un rango. La púrpura en esa época es un material, es una concha que se extrae en las costas, lo hacen los fenicios, y es muy cara, es carísima. Entonces no está al alcance de cualquiera. Entonces solo el hecho de llevar un ribete púrpura en tu toga ya significaba eso, una dignidad, una clase social por encima. Entonces, si tú llevabas la túnica blanca directamente, pues la llevaban los niños. Esa toga virilis, ¿no? De la que hablamos. Si hablamos de la praetexta, hablamos de esa toga que lleva un ribete púrpura. Si hablamos de también otra palabra, ¿no? que nosotros seguimos utilizando, la cándida. Cándida. Cándida es el color blanco, entonces se blanqueaban por encima del blanco normal que obtenían, se blanqueaban con tiza, y era la toga cándida, que es la que utilizaban los que se presentaban a elecciones, es decir, los candidatos. Los candidatos. Nosotros hemos heredado de ahí la palabra. Y luego hay una túnica que ya sí era completa de ese púrpura, que solo lo utilizaban los más altos. Hay otra que es la de los que también se utiliza muy poco cuando celebras una victoria, ¿no? Cuando un triunfo. Hay una toga específica para eso. Son las 4 o 5. Se me queda otra atrás, la de la muerte. También había una toga específica. Hay una toga específica. Ellos la utilizaban en dos casos. Para la muerte, es decir, o bien para vestir al difunto, o bien para vestirla tú, que acompañabas al difunto, o bien para protestar. También utilizaban esa toga que era de un color oscuro. Normalmente ellos visten de colores claros. Y esta que es de un color muy oscuro, cuando había una protesta en el Senado, alguien quería una especie de manifestación, hablando de senadores y todo eso, pues para protestar por algo se vestían con esa toga. Pero ese era un uso extraordinario. El uso normal era para la muerte. Luego se vestían los muertos. Luego se vestían los muertos antes de quemarlos, ¿no? o enterrarlos. Existían los dos tipos de proceso, pero en cualquier caso se les vestía siempre que pertenecieras a una clase elevada. No vale eso para
la clase llana, los esclavos, todo esto Ahora no vamos funciona. con ellos. Una cuestión que será una obviedad, pero es que yo no lo sabía. Púrpura, el color púrpura, bueno, pues vendrá derivado de que esas conchas de las que nos hablabas tenían ese color. Ese tinte. Tenían ese tinte, pero claro, extraerlo era muy costoso, porque lo sacan de eso, una especie de concha, moluscos, y es un proceso largo, delicado y complicado. Entonces, eso lo vendían los fenicios, pero como una cosa de mucho valor. Y entonces, el que tú llevaras algo en tu ropa de tanto valor era significativo, por eso lo utilizaban. Y por eso te decía que seguimos utilizando de otra manera, pues ya evidentemente no tiene ese coste, pero lo del púrpura, lo de vestir la púrpura, seguimos diciéndolo como una forma de vestir con un ornato de un nivel superior, ya sea en la Iglesia católica, o ya sea en cualquier otro grupo de gente con mucho poder. Luego la toga es parte de la indumentaria masculina poderosa, pero también hay mujeres. Sí. Sí. Quiero decir, también hay mujeres Y también se visten. y también se visten. Pero no, la toga es exclusiva de los hombres. La toga, solo hay un caso, y es para humillar, en el que las mujeres podían usar la toga. Era cuando las prostitutas o en algún grupo de mujeres que habían quedado deshonradas, grupo de mujeres sueltas, que habían quedado deshonradas por alguna razón, y entonces pues vestir la toga era decirte estás fuera de lugar, estás fuera y que todo el mundo No te sepa. corresponde que se vea. Que se vea que estás fuera de lugar. Entonces la toga era una humillación, no para el caso de las mujeres. Las mujeres son más sencillas, si quieres, al vestir, no tienen que llevar esa prenda tan complicada. Ellas llevan una prenda que se llama pula, creo que es, ¿no? Que es con la que cubre la cabeza, aparte de su túnica. De su túnica, que es la que llega hasta los pies. Y bueno, ahora si quieres comentamos cómo se viste alguien, ¿no? Sí. Cómo se viste un hombre o cómo se viste una mujer de una clase o de otra, para ver un poco cuál es el proceso completo. ¿La túnica del hombre y de la mujer es igual, diferente? No, la túnica del hombre es corta, llega a la rodilla, un poco más abajo, un poco más arriba. Es la que vemos normalmente. La imagen que ha trascendido. Sí, en las películas vemos ese color, que tiene que ver con los colores que ellos utilizaban, y esa longitud. La de las mujeres siempre es hasta los tobillos. Colores en las clases sociales altas, nos decías. Colores claros. Colores claros, tanto ellos como ellas. Sí. Y esas que vemos más vastas de color marrón o ese rojizo oscuro y todo eso, eso es más típico pues eso, de las túnicas más baratas y más de uso de los trabajadores, de las clases sociales menos afortunadas. Y tanto ellos como ellas sí utilizaban cinturón, al menos esa imagen que tenemos del romano vestido, que nos ha facilitado el cine. Sí, es lo que... cinturón que puede ser una cuerda, no tiene por qué ser nada que se parezca a lo que entendemos ahora como un cinturón, simplemente una cuerda con la que tú te sujetas. En el caso de las mujeres se podían poner bien debajo de los pechos o bien en la cintura, en el caso de los hombres pues en la cintura para sujetar, podía ir más flojo, más suelto. En el caso de las clases sociales más bajas podía servirte para colgar herramientas, para llevar cosas, pero no era más que una cuerda. Bueno, ellas hasta los tobillos tapadas, incluso la cabeza con esa otra prenda. Al salir a la calle y todo eso sí solían llevar esa prenda que les cubría la cabeza. Pero normalmente pues no era necesario, es decir, que depende del ámbito en el que te estuvieras moviendo. Y luego, por último, pues el calzado que usaban, ¿no? ¿Qué calzado? En el caso de las clases más altas se utilizaban unas sandalias, ¿no? Parecido a lo que utilizaban los soldados, algo más sencillito y más, pero también con cuerdas, ¿no? Son sandalias abiertas, sí, de cuero. En el caso de las clases más bajas, en muchas situaciones descalzos directamente, si no había más recursos y no podías acceder a eso. Y si no, pues esas sandalias, pues a lo que te dieran. ¿Y todos iban calzados? No. No, las esclavas solían ir, los esclavos en general tenían menos. Descalzos. Sí, en los pies.
no era necesario recurrirlos, ¿no? Pero igual que hablamos del pudor, ¿no? Y la matrona, hemos hablado de lo que significa la matrona, es el estándar ideal de una mujer romana, ¿no? Casada, tal, honrada, todo este tipo de cosas. Vemos que su túnica llega hasta los pies, pero en el caso de las mujeres de clases más bajas, pues cuando están trabajando, pues tienen que remangarse. Y ese mismo pudor que vale para esas mujeres, sin embargo, para las de clase más baja, pues si tienen que trabajar en otros oficios, tienen que subirse o remangarse esa falda o esa túnica hasta las rodillas, pues tampoco había ningún problema. El lado práctico. El lado práctico se imponía, sobre todo si era a la hora de trabajar. ¿En qué tipo de tejidos tenemos que estar pensando cuando hablamos de todo esto que estamos hablando, sí, las togas, las túnicas? Ellos utilizan lo que llaman el algodón egipcio, el lino. Depende también de tu capacidad económica, pues utilizabas tejidos más vastos y más baratos. No solo el tejido, el lino o el algodón egipcio, sino también la forma de construir la tela, ¿no? de fabricar esas telas, esa trama más tupida, menos tupida, todo eso también tenía que ver con tu capacidad económica. Y luego, al margen de todo eso, estaba la seda. La seda estaba incluso prohibida, aunque... Bueno, prohibida, porque a las mujeres y a los hombres se les transparentaba el cuerpo y eso no estaba bien visto. Entonces, los y las provocadoras en el mundo romano pues se ponían seda, pero porque sabían que era algo que contravenía la ley, ¿no? O sea, tú no debías de vestirte así. Esto es que tiene mucho que ver, igual que ahora, tiene mucho que ver con el contexto. Ahora mismo nosotros lo podemos entender perfectamente, lo que ellos entendían. De otra manera, ellos tienen una moral distinta y un pudor distinto, pero nosotros vemos perfectamente normal ir a la playa y ver a una mujer con un bikini. Pero no nos encajaría si estuviéramos en un centro comercial, por decir otra cosa, o en un restaurante. El contexto. Pues lo mismo. Es decir, estamos hablando de eso mismo. ¿Y para qué? O sea, hay terreno sexual en esto, ¿no? Hay un terreno en el que tú, como mujer, te expones con ese fin, con el de exponerte. Y hay otros contextos en los que te expones, pero no porque tenga ese afán, ¿no? de ofrecerte o de... ¿no? Igual que ahora, es decir, es un contexto parecido. Vamos a dejarlo aquí porque se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Volvemos la semana que viene para seguir vistiendo y desvistiendo también a los romanos.